Entonces, tengo ese XM. Entonces, luego que se hizo la extracción, paso al decantador para separar las dos fases que se forman. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, yo mezclé R1 con S, que es ese balance que acabamos de resolver, y encontré quién era M2. Encontré esa composición. Bueno, ahora me voy a ocupar de la segunda parte del balance, que es que en ese equipo, en esa separación de fases, se genera extracto y refinado. Entonces, el balance global me dice, la mezcla se separa en una cantidad total de E y de R, es decir, 500 kilogramos, por decir algo, que dio M, se van a separar en una cantidad, en tantos kilogramos de E y tantos kilogramos de R, total. Ah, ¿qué dice el balance de componentes? Los kilogramos de benceno que hay en la etapa 2 se van a separar en los kilogramos de benceno que salen en el extracto con los kilogramos de benceno que salen en el refinado. Listo. ¿Qué leo del diagrama? Bueno, el diagrama de equilibrio, como esas fases que salen se encuentran en equilibrio, leo la composición que tiene E2 y la composición que tiene R2. Es decir, puedo determinar las composiciones. La mezcla está definida. Lo único que no conozco ahora son las cantidades totales de E y R. Entonces resuelvo el balance de materia para E y R. ¿Qué les pareció eso? Listo, profe. Ahora sí, mucho más claro. Muchas gracias. Lo vemos. ¿Quién más tiene alguna inquietud? Bueno, entonces, con esta discusión sobre este aspecto, cerramos la parte de extracción líquido-líquido. Entonces, vamos a conversar ahora sobre lo que es la extracción sólido-líquido, los aspectos relacionados con ese tipo de procesos. Y luego vamos a hablar sobre los procesos también de absorción. ¿Okay? Es lo que nos restaría. Permítanme un momento para abrir la otra presentación. Bueno, vamos a hablar de otra extracción muy común. Porque es muy común. Todos los días tomamos tinto, tomamos café. ¿Cierto? ¿Me escuchan? Es que si no responden, no sé si estoy perdiendo conexión. Hola, profe, sí te escuchamos. No, a veces como que se corta un poquito. ¿Se corta o llega tarde la Por señal, favor. profe? Tú Sí, está hablas llegando tarde y la llega voz. tarde la voz. Está retrasado el audio. Sí, porque tengo un mensaje de mala conexión. Y bueno, qué problemas. Menos mal que ya vamos a volver presencial y todos estos problemas van a quedar atrás. Bueno, les decía, es un proceso de los más comunes que encontramos porque todos los días tomamos tinto, todos los días nos tomamos una aromática y ahí estamos en presencia de una extracción sólido-líquido. De un compuesto, de un sólido, estamos extrayendo compuestos solubles, compuestos que se solubilizan en un líquido, compuestos de interés, y eso es lo que hacemos al tomarnos un tinto o al tomarnos una aromática. Entonces es uno de los procesos más comunes que podemos encontrar en la cotidianidad. ¿Okay? También es uno de los procesos bastante común a nivel de la agroindustria, porque
muchos de los aceites comestibles que encontramos se obtienen a través de procesos de extracción sólido-líquido. Muchos de los procesos de aceites esenciales, que se llaman así para la industria farmacéutica, para la industria de la química fina, provienen de procesos de extracción sólido-líquido. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a lo que hemos visto anteriormente? Simple. Ahora las fases son, una fase es un sólido y la fase de extracción es un líquido. Cuando hablábamos de absorción, hablábamos que las fases eran gas sólido, gas líquido. Cuando hablábamos de líquido-líquido, las fases eran líquido-líquido. Y ahora las fases son sólido-líquido. Esa es la única diferencia. En términos generales, entonces tenemos que hay un material soluble que se encuentra en el sólido y es lo que deseamos extraer al colocarlo en contacto con un solvente extractor. Y ese solvente extractor es un líquido. Una vez que extraemos ese compuesto soluble, lo que queda es un residuo. ¿Ok? Eso es lo que llamamos el residuo sólido. Entonces, le decía, ejemplo, cuando extraemos aceite de semillas oleaginosas, ¿ok? Aceite de girasol. El aceite es el producto, es el compuesto soluble que estamos extrayendo y lo que queda de esa semilla va a llamarse el residuo sólido, la torta gastada. ¿Ok? Luego que hacemos esta extracción, que hemos utilizado un solvente, generalmente lo que va a haber es una etapa de separación o de recuperación del solvente, que podría ser simplemente un separador flash, por ejemplo. Si hay una diferencia significativa de volatilidad, si hay una diferencia significativa de volatilidad, lo que hacemos es que ese aceite que hemos extraído lo llevamos a un separador flash. Como el solvente ha de ser más volátil, se recupera el solvente y nos queda el aceite. Para que tenga lugar el proceso deben existir ciertas condiciones, ¿ok? Primero, que haya un contacto íntimo entre las fases. Perdón, permítame ubicar el apuntador. Lo primero es que haya un contacto íntimo entre las fases, es decir, se tienen que poner las dos fases en estrecho contacto. Les doy un ejemplo. Cuando vamos y pedimos un tinto de máquina, ¿qué es lo que se hace? Se prensa el café, ¿no? Antes de colocarlo en la máquina, para tratar entonces de que el contacto que hay entre esa fase que está pasando por el café y todos los granitos que quedan de café sea lo más estrecha posible. ¿Ok? De esa manera se trata de evitar que haya una porción del fluido que atraviesa el café que no esté en contacto con el sólido como tal. Cosa que ocurriría si la torta, si ese café queda muy expandido. Lo que puede quedar son espacios vacíos como tal para que por donde el solvente pasaría y no ocurriría la extracción. Luego tiene que haber la separación de la solución o del extracto. ¿Okay? Esa sería la segunda fase, es decir, que posteriormente debemos ser capaces de remover lo que hemos extraído de el sólido. Luego tendríamos que tener una etapa donde el compuesto que hemos extraído lo removamos el solvente de ese compuesto extraído. Es decir, si estamos extrayendo, vuelvo otra vez al ejemplo de aceite de girasol, tenemos las semillas. Esas semillas primero deben ser acondicionadas,
peletizadas, cortadas para generar un menor tamaño de partículas. Ocurre el proceso de extracción. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el aceite que extrajimos va a tener el solvente extractor. Entonces, es importante que posterior tengamos una etapa donde el solvente pueda separarse para que nos quede entonces el producto libre de solvente extractor. ¿Okay? Y luego puede haber también una parte de recuperación del solvente generalmente se llama la torta, que es lo que ha quedado de ese proceso de extracción. ¿Sí? Veamos estas etapas acá en un diagrama. Volvamos a traer un ejemplo. Y vuelvo otra vez al ejemplo comercial de la semilla, ¿okay? Del aceite de semilla. El proceso comienza con las semillas. Supongamos que estamos haciendo aceite de girasol. Esas semillas primero deben de ser lavadas, secadas, reducidas su contenido de humedad como tal. Luego viene una etapa donde esas semillas se les remueve todo lo que es su cáscara, ¿ok? Donde se remueve todo lo que no sea la semilla como tal, algún vástago que pueda quedar, X o Y. Es un proceso de descascarado, por decirlo así, de la corteza dura. Y en algunos casos es necesario que ocurra un peletizado o que la semilla se corte formando hojuelas. En algunos casos,